hermano, me siento agradecido con Dios. Bueno, pues vamos a ver la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. En su versículo 16 al 20. Dice así la palabra de nuestro Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor amado, estamos, Señor, aquí, Señor, en tu misma presencia, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú nos des, Señor, una palabra de aliento, una palabra, Señor, que pueda ser útil a nuestra vida y a nuestras iglesias. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor, hermano. Dios les bendiga. Fíjense, hermano, vamos a poner un poquito de atención. Es un seminario, pero yo sí quisiera, hermanos, que viéramos el tema. El tema, hermanos, que yo le he puesto es un proyecto de crecimiento. Es un proyecto con el cual nosotros podemos crecer en nuestras iglesias. Lo estamos poniendo en práctica en Mecayapa y hoy voy a hacer una introducción sobre ello, para tener algunas herramientas que Dios nos ha dado para poder nosotros expandirnos, crecer. Dios nos dio la oportunidad de estar aquí en este momento y yo decía: ya, Samuel, deja de llorar, ya dejemos de llorar y vamos a trabajar, vamos a ponernos a trabajar. No podemos vivir de los recuerdos, salvo que Dios quiere que las cosas cambien, pero pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Entonces, un proyecto de crecimiento, y yo quiero que analicemos este texto. Dice la palabra del Señor que ahí en el libro donde hemos acabado de leer, dice que se reunieron los discípulos y les dijo el Señor: todo poder me es dado, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, absoluto. Después de la resurrección y después de haber cumplido, fue lleno de poder nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice todo dinamis, que dice el griego, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, entonces nos da una encomienda: vayan, ¿y qué? Y hagan discípulos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran a los que se le dio esta comisión? ¿Cuántos eran? 11. Habían sido amedrentados, habían sido ellos huidos de los mismos discípulos. Había esta situación de miedo. Y de los miles que se predicaba, bueno, pues empezaban ellos ¿a qué? A reconstruir. Iban a empezar a poner todas aquí. Fulano de Silla, hay que irlo a ver. Allá, pero vive en Galilea. Vamos a reclutar. Entonces el Señor les dijo: todo poder me es dado en la tierra. Entonces, para hacer una gran comisión como la que se le dejó a los discípulos, que solamente eran 11, aquí habemos más, eran solamente 11. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Los empoderó. Utilizamos esta palabra porque no es otra cosa más que dar poder, dar autoridad. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice: y recibiréis ¿qué? Poder, dinamis, Espíritu de Dios. Entonces, cuando Dios hace una encomienda, oye, vete a buscar ve a Veracruz y compra esto y esto para la iglesia, ten para el carro o para la gasolina, ten el dinero, vas y traes todo esto. No vamos a mandar una persona desarmada, siempre la vamos a mandar con todos los recursos
con todo lo necesario. ¿Para qué? Para que cumpla esa comisión. Eso es lo que... Entonces el Señor también, no, cálmense. Son 11 amedrentados, pero ¿saben qué? Yo tengo el poder de abrir el cielo y tengo el poder de sujetar todo lo que hay aquí en la tierra. Pónganse valientes porque yo los voy a ¿qué? Dice el libro de Lucas, los voy a investir de poder de lo alto. Es algo maravilloso. Entonces, vayan y hagan dos cosas que son las premisas que nosotros debemos de saber que tenemos como iglesia, o lo que Dios le dijo a ellos que debían de hacer. No tantas cosas, solamente dos cosas básicas, premisas o acciones que ellos tenían que hacer como iglesia. ¿Saben qué? Prediquen el evangelio. Vayan y ¿qué? Y hagan discípulos. Y después adoctrínenlos y enséñenles ¿qué? Que guarden todas las cosas. Fíjense, hermano, ahí está la clave de todo. Vayan y ustedes no pónganse ahora sí el poder o las pilas, pero vayan como aquel que fue por las ovejas. Se le perdió una y se fue al peligro, las víboras, y ahí andaba, pero él fue a buscar su ovejita, la encontró y la puso en sus hombros. Eso es lo que, pero no vamos empoderados de poder de lo alto. No tengas miedo lo que has de decir. El Espíritu Santo te va a dar las palabras en el proceso, en el momento necesario para que tú. Y a veces no sucede eso, pues como nunca hablamos, pues nunca vamos a saber la capacidad que tiene el cristiano lleno de poder de lo alto. Porque es el empoderamiento. ¿Puedo decir algo? Hay acciones que nosotros hacemos, pero que sirven para llegar al mismo objetivo. Acciones que nosotros hacemos para llegar al mismo objetivo. Pero el objetivo que nosotros tenemos no es otra cosa más que hacer discípulos, hacer la predicación de la palabra del Señor. Entonces, somos llamados para predicar la palabra del Señor, pero las otras cosas son acciones que nosotros vamos a hacer, como un culto femenil, un culto juvenil, un culto de esto, pero eso no nos va a nublar ni perder la visión. No va a... Me voy a dedicar a puro esto, a puro hacer talento, disculpen, a puro hacer... No. Aquí el objetivo es que Dios deja una comisión para todos, ¿sí? Y nos empodera y nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Bueno, pues como convivo, bueno, pues vamos a hacer algunas cositas, fiestas de amor o ágapes, pero el objetivo principal que nosotros debemos hacer es no perder la visión, porque como dice el himno nacional, un soldado en cada hijo nos te dio. Cada uno de nosotros tiene ese potencial. Así el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Eso es lo que hizo el Señor, eso es lo que quiere, porque esto es apremiante, porque Él bajó del cielo para esto. Ay, Señor, ya me voy llevando mucho, porque son 2 intervenciones, es un seminario. Bueno, entonces es el empoderamiento. Voy a hablar breve. Cuando Dios hace una gran comisión o te dice algo grandioso, no te va a mandar con las manos vacías. Adán, ve, cultiva la tierra y ponle nombre a los animales. Y tú vas a guardar de este huerto para que este huerto siga funcionando. Yo ya acabé aquí. Aquí te dejé vacas, aquí te dejé esto, así que tú te vas a encargar de que esas vacas se reproduzcan, me las amansas, vas a ordeñar y vas a comer de ellas. Esos palos de manzana vas y me los reproduces. Oye, a ver, yo nada más te dejé 2, pero yo tengo la misión de que esta tierra se reproduzca. Tú eres el que vas a tener hijos. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Qué cosa que lo empodera. Él es la imagen de Dios. Dice el Salmo 8 que lo hizo poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y de honra. El hebreo dice, lo hizo poco menor que Dios. Y esa era la condición maravillosa, magnífica de este hombre, empoderado completamente. La creación tenía que ver a Dios en Abraham. Eso era la realidad.
Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán se paraba, veían a Dios en Adán. Toda la creación. ¿Qué cosa? Eso es empoderar para hacer una misión, para hacer una obra grande y maravillosa. Eso era lo que tenía que hacer. Y el cultivar la tierra. Ustedes pueden imaginarse que dejar esas vacas a Adán, se iban a reproducir como bestias salvajes. O posiblemente no se pudieran reproducir los mangos ni las naranjas. Él tenía que hacer en la obra de que la continuidad de Dios. Lo que tenía que hacer era continuar la obra de Dios en la creación y en todas las cosas. ¿A poco eso no es maravilloso? Eso es, y lo empoderó. Así es el Señor. Bueno, este es el empoderamiento. Estamos viendo, hermanos, la capacidad que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado para hacer esta obra magnífica, que solamente se la dio a 11, y esos 11 se encargaron de llenar todo el mundo del Evangelio, porque sabían lo que estaban haciendo, porque no se pusieron a hacer otras cosas. A ver, Pedrito, vamos a matar una vaca y un cochino porque vamos a hacer talento. Disculpen. No, son cosas que nos sirven para comprar instrumentos, pero esa no es la principal encomienda de Dios. Yo los empodero, vayan y hagan. ¿Qué? Discípulos, y enséñenles que guarden todas las cosas. Entonces, hermanos, estamos aquí, ya no vamos a llorar mucho. Samueles, ya no lloren, aceptemos y empecemos a trabajar en nuestras iglesias. Gloria al Señor. Bueno, continuamos con esto. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer una obra específica. Nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, Él viene. ¿Y qué es lo que vemos, lo que nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer? Dice, yo vine del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Él también viene empoderado desde el mismo cielo, siendo Dios. Pero de la misma manera lo vemos a Él en estas acciones. Lo vemos en el Evangelio según San Marcos. Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a ver algo aquí que el Señor hizo. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los castigos y a predicar el año agradable del Señor. Dos cosas que tenemos importantísimas, las dos premisas de predicar y de enseñar, y tenemos el recurso que Dios nos dio, el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra de Dios profética más segura. Esos son nuestros medios que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar el Espíritu Santo que le dijo el Señor, y no se vayan, se quedo, prepárense. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y van a hacer estas acciones. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué hizo primero? Abrió la palabra. Es que no podemos nosotros salirnos de ese contexto que Dios nos ha dado. Abrió la palabra y leyó en el profeta Isaías, y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para hacer estas acciones. Sanar a los quebrantados, predicar el año agradable. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que cuando tú hagas estas cosas, de seguro y maravillosamente el Espíritu del Señor te va a usar, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, bajo estas premisas maravillosas y bajo este poder del Espíritu Santo. Y la palabra, que es tan poderosa, la palabra del Señor, que Dios es espíritu. La palabra de Dios es vida y es espíritu, y nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Por eso que la palabra
tiene que penetrar como espada de dos filos, porque no puede volver atrás por el propósito por el cual es enviado. Y estas fueron las premisas. Dice que Jesucristo predicaba, sanaba y enseñaba. Eso era lo que él hacía. Y andaba en todas las aldeas predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, enseñando el discipulado y sanaba. ¿Qué es la sanidad? A veces nosotros queremos ver los grandes milagros de sanar, y yo también me gustaría verlos. Pero aquí el Señor dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a los oprimidos. Está sanando. Ese es el objetivo principal de nosotros, que la palabra del Señor cure aquella, porque las enfermedades son físicas, espirituales y del alma. Dicen que las de la sanidad física es fácil sanar. A veces te duele la muela, pues te tomas un paracetamol. A veces el espíritu, reprendes el demonio y se sale. El problema es cuando te viene una persona que tiene problemas de divorcio y te dice: hermano, me estoy muriendo, estoy deprimido, estoy ansioso. ¿Qué? Ahí es la palabra de Dios. Sanamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos que se van a divorciar? ¿Cuántos que se van a suicidar? ¿Cuántos que están en problemas? ¿Qué sanidades más maravillosas pueden haber que son estas? Que las vamos a llevar a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez fui a ver un pastor, hermano, tenía cirrosis hepática, etapa terminal. Hermano Pablo, gracias a Dios que me vienen a ver. Tengo miedo a morirme. Digo: tiene problemas pesados. Tengo miedo, terror de morir. Oramos por él, no solo yo, varios pastores. Fui como antes de morirnos ya, hermano Pablo, estoy feliz, estoy listo para morirme. Eso es sanar, ¿a poco no? Eso es sanar. Y enviar a este enfermo, no, hermano, ya estaba todo sellado de su hígado, ya no así. Bueno, solamente Dios, dije yo, aquí voy a sanarlo, pero del alma, para que se vaya. Amén, me voy con Cristo. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que Jesús hacía. Predicaba, sanaba y enseñaba. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos empoderados para hacer esta obra maravillosa y magnífica que el Señor Jesucristo nos ha dado. Un soldado en cada hijo te dio. Un valiente. Uno que siga. Sí es cierto, yo me voy a mover. Estoy trabajando en el gobierno, pero ahí voy a predicar el Evangelio. Estoy trabajando en el campo, pero ahí tengo la manera de hablar del Evangelio. Soy evangelista adelante, soy pastor adelante, pero es que debe de ser nuestra forma de vida, porque a eso nos llamó el Señor. Yo no veo otra encomienda más que vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos o adoctrínenlos. Esta es una manera maravillosa que nosotros vamos a crecer, pero pongámonos cada uno de nosotros en ese plan, que somos llamados para esto y somos empoderados. Vete, todo poder me es dado. Tú ve y hazlo, tú ve y acciona. Tú no tengas miedo de lo que vas a hablar. El Espíritu Santo te va a dar las palabras en el momento preciso. San Lucas 12:12. Vamos haciendo esto, vamos haciendo ese territorio que Dios nos dio. Tal vez hay cuestiones muy ambiciosas. Yo dije que Dios me dejó de pastor en Mecayapan y yo tengo la responsabilidad de salvar a Mecayapan. Tengo esa responsabilidad, no he llegado a nada casi, pero me lo hice mío y yo tengo esa responsabilidad. Pero Dios me dio la libertad, que dije yo, bueno, pues hicimos 5 iglesias en Mecayapan. 5 iglesias. Ahí están 2 pastores, el hermano Félix y el hermano Francisco. Sí, 7 iglesias. ¿Saben de qué? La iglesia del hermano Félix está ahí y el hermano Francisco está ahí. Y los dos tienen 30, 40 miembros, hacen unas grandes campañas y se unen. De veras, oye, así es esto. Esa iglesia me la regalaron y puse al hermano Francisco, una hermana. Y es la manera, y el hermano, no, que estamos a 20 metros, no importa que él. Es que, hermano,
En la iglesia me calla, yo no voy a ir a la iglesia, he ido a predicar porque ahí está fulano. Bueno, pues te doy la opción del hermano Hilario, vete con Hilario, vete con Francisco, vete con... Vete. El caso es... Y no... Bueno, les voy a contar algo. Hice una junta, porque todos ellos hicieron iglesias en sus hogares. A ver, hermano, ya. ¿Cuántos miembros se van a ir con Hilario? Tanto. Y ese día hicimos una junta y creo como, ¿cuántos hermanos Tomasitos? Como 80 miembros mandaron. 80 miembros se me fueron en un día. Y el predicador era Hilario, ellos eran los predicadores, ya los mandé. Y ya empezamos con nuevas personas. No, así soy yo. ¿Y qué creen? El diezmo no disminuyó, quién sabe por qué. Por así decirlo, cuando uno tiene ese punto de vista. De veras, hermano, de veras. Mecayapan es como Madrazo y el otro pueblo pegado. ¿Cómo se llama? Así, es que es grandísimo. Es rural, pero es muy grande. Entonces pusimos iglesia en cada esquina. Así estoy yo. Así estamos trabajando. Es una manera de los que no vienen. Entonces son estrategias. Un soldado en cada hijo de Dios. De veras. Vamos a ser empoderados. Tenemos esto. Veracruz es mío. Pues a ver la manera en que va a ser mío, pero yo no me voy a morir con ese pensamiento que yo voy a ser pastor de Veracruz y que aquí me puso Dios. Quién sabe cómo, pero pon tus tiendas, tus cabañas, no te importa lo que tú di, esto es mío. Y yo dije, Mecayapa es mío, ya tenemos 7 iglesias. Hay bastantes, pero pues estamos trabajando. A veces decimos estas cosas como para que nos motivemos entre unos y otros. Eso es lo que hicimos. 80 miembros en un día, Dios mío, no puede ser posible, nos quedamos flaquitos, pero ya estamos creciendo otra vez. No es relevante eso. Lo relevante es que Cristo salve muchas almas. Gloria al Señor. Entonces, eso es, hermano, ese es... todavía me falta algo. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Enseñar el Evangelio. Es entre el Espíritu y la palabra del Señor. Fíjense lo que hace el Espíritu de Dios. Vamos a ver la palabra. ¿Qué es lo que nos dio? Estaban los apóstoles tristes. Ay, Señor, te vas y nos vas a dejar solos. Yo recuerdo, dice Pedro, cuando fuimos a ver el endemoniado de Gadara, ese hombre encadenado, en cuero, mechudo, y que nadie le tenía miedo, y tú te paraste enfrente y nosotros todos atrás, porque esa cosa era terrible y tú lo detuviste. Un día fuimos con el hermano Clemente Cómic, siendo pastor, ahí está Pepe, fuimos a, no me acuerdo dónde se llama, Texcochapan por allá, estaba encadenado, lo tenían encadenado, Dios mío. Y pues nosotros no, ni tío Cleme, todos nosotros atrás de tío Cleme, y tío Cleme enfrentado con él. Ya cuando me mandaron a los mangos a predicar, yo era y yo iba a verlos, ay señora, soy yo. Pero así empezamos, así es esto. Entonces, así yo recuerdo, cuando el arca regresó, yo recuerdo, dice Pedro, te vas y nos vas a dejar solo. No se preocupen, es más, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, guarden mi mandamiento y yo les enviaré al Espíritu Consolador, que no solamente estará entre ustedes, sino va a estar ¿dónde? Dentro de ustedes. Poder, dinamis, fuego de Dios va a estar en ustedes. Aprovechenlo, no lo dejen que se escape ninguna llamita, cómanselo todo. Y Él les va a enseñar toda verdad y toda justicia, los va a consolar, los va a dirigir, los va a enseñar, van a ser guiados ahora por el Espíritu Santo. Y no tengan temor, Él les enseñará todas las cosas. Dejémonos enseñar, dejémonos consolar, dejémonos hacer las cosas maravillosas. Primera de Corintios, vámonos a Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Una iglesia con ciertos problemas, pero le dice el apóstol San Pablo unas verdades interesantes, maravillosas, tan grandes que aquí nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2.
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría oculta, Cristo, que fue crucificado por los príncipes, por nosotros le entendimos a Cristo Jesús. Que ninguno, pero Dios nos la reveló a nosotros por ¿quién? Por el Espíritu. Estoy en el 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo, conociendo misterios, profundidades. Aquellos judíos crucificaron a Cristo, pero nosotros lo recibimos, lo queremos y lo abrazamos, porque esta revelación vino de parte de Dios. Dios nos la reveló. Solamente podemos aceptar a Cristo cuando se nos es revelado por Dios y por su Espíritu Santo. Este es el potencial, el poder que a veces no hemos utilizado. Poder de lo alto. Que esto es maravilloso. Bueno, ay Señor, qué cosa más tremenda nos dice la palabra del Señor. Así que somos empoderados, somos llenos, para que no solamente para que entendamos los misterios, las profundidades, para que conozcamos la mente de Cristo, qué piensa Cristo. Pónganse a trabajar, ya tienen todo y ganen almas, levanten iglesias, sanen enfermos, curen leprosos, hagan cosas maravillosas, y lo van a experimentar cuando ustedes empiecen a creer estas cosas. Maravilloso, excelente lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, entonces continuamos, es la obra que nosotros debemos de hacer. Cristo obedeció, pero vamos a ver algo que nos dice aquí la palabra del Señor. Así que somos investidos de poder de lo alto. La palabra profética más segura. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra coyunturas, tuétanos, espíritu, todo llega a la palabra del Señor. Es poderosa. El Espíritu Santo, que es lo que se nos dio para que nosotros hagamos acción en ello, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Solamente, vuelvo a decir, solamente la palabra profética segura que Dios nos ha dado. Esto es lo que es el empoderamiento que Dios nos ha dado. Fíjense lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Les voy a leer bastante para que sientan el sabor de la palabra del Señor. A veces la palabra del Señor predica sola. Vamos a sentir el sabor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a otros, solícitos en... espérenme, hermano, sí estoy en Efesios. Perdón, Efesios, estaba saboreando la palabra. Bueno, esta cita me la sé bien, y ahora mira, se me está escapando. Gloria al Señor. Un momento, tenemos tiempo. Ya, perdón. Pero saboreamos ese textito, lo saboreamos. Vamos a saborear este. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue declarado
el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, que nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos copartícipes. Esto es increíble. Aquellos que son criados en la ley, que son presentados, que hacen su bar mitzvah a los 12 años y los nombran hijos de la ley. Y cuando dice Cristo Jesús, ahora ustedes son copartícipes de todas aquellas cosas maravillosas a la altura y la medida de un judío. Dice el judío: no es posible que estos borrachos, depravados, adúlteros, brujos y toda la clase de maldad que dice el libro de Romanos estén a nuestra altura nada más porque andaba de borracho y de repente conoció a Cristo y ya está a mi mismo nivel. Pues sí, eso dice la palabra del Señor. Y ellos decían: no puede ser esto posible. Pues sí es posible, porque este es un misterio revelado de nuestro Señor Jesucristo, que de los dos pueblos hizo y nos hizo copartícipe de su naturaleza. Estas son cosas maravillosas que dice. Sigo teniendo tiempo, pero volvemos aquí. Dice que los gentiles son coherederos, del cual yo fui hecho ministro. Óiganlo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahí viene una palabra dominguera. Dicen que el apóstol San Pablo empieza a poner un lenguaje diferente a los judíos, pero oigan una palabra dominguera. Y de aclarar para la multiforme sabiduría de Dios. Para la multiforme. Le da una exaltación a lo que va a decir, que te lo pone en las... Porque la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué más? La multiforme, esto ni los judíos ni lo lían, pero para la multiforme sabiduría de Dios. Pero vamos a ver el final. Dice, declarar la dispensación, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Hay algo maravilloso en la aplicación de la palabra del Señor. ¿Saben ustedes que Dios movió todo el universo? ¿Saben ustedes que Dios sacudió todo lo establecido? ¿Saben ustedes que los judíos venían por 3000 años siendo los hijos de Dios, haciendo sacrificios, haciendo tabernáculos, estando en el desierto? Y hubo una cosa tan grande que ellos hacían. Y que de repente viene el cumplimiento del tiempo de los gentiles y que le dice Dios: ¿saben qué? Estos judíos no me recibieron como Mesías porque el propósito era recibir a Cristo Jesús, que entendieran que era el Mesías, pero finalmente no lo entendieron ni lo creyeron. Bueno, entonces ahora me voy con los gentiles. Eso sí me van a entender, eso sí me van a querer, eso sí me van a amar. Voy a cambiar, voy a destruir todo. Y en el momento que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en ese momento lo primero que dos reacciones. Unos dijeron: están locos. Otros dijeron: hay algo maravilloso en esto, porque entendimos lo que nos habló. Entonces hay gente que viene de todo el mundo existente en ese tiempo y hablaban muchos idiomas. De repente hablan en lenguas y se les entiende, pero son gente que vienen a la Pascua de Babilonia, de todas las partes de Asia. Entonces a los 50 días, el día del Pentecostés, y muchos dicen: ¿sabe qué? Ya me voy a quedar porque me voy a regresar, ya no, mejor me quedo. Y se quedaron muchos. Entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo, fueron embestidos de poder de lo alto, se hizo un gran huracán de viento, fuego, y se oyó en todo el pueblo. Y dijeron: esto es algo sorprendente, a ver, vénganse. Y se para Pedro con toda libertad. ¿Saben qué? Aquí se habla de
de David que murió, ya su tumba está entre nosotros, pero ¿saben qué? Este resucitó. Y este es el que está cumpliendo las promesas que dice el libro de Joel: y derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Ya está utilizando es que no puede utilizar Pedro otra cosa más que la palabra del Señor. No va a utilizar, no va a utilizar la palabra de Dios. Va a predicar con la palabra de Dios. Va a ser lleno del Espíritu Santo porque ya tiene el dinámico, ya tiene el poder, ya tiene las herramientas. Y en ese momento Pedro se para y dice estas cosas. ¿Por qué creen ustedes que se convirtieron 3,000 personas? ¿Por qué? Hay una palabra clave, hay una palabra que hizo que ellos despertaran y pudieran entender. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Vamos a verlo después que hace una exposición de todo lo que había dicho. Dijo algo que lo cimbró de pie a cabeza. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Es una hora, todavía me falta media para que se aguanten. Hechos capítulo 2. Hace la exposición de la resurrección de Cristo, hace la exposición de la promesa del Espíritu Santo, y dice Pedro, dice 2:34, porque David subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Está Pedro lleno de ungido del Espíritu Santo y dice esta palabra clave y maravillosa. Óiganla, por eso se bautizaron 3,000. Óiganla, por esta sola palabra se bautizaron 3,000. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, este muchacho de 33 años, este muchacho que fue carpintero y que predicó el evangelio y que habló, este joven llamado Jesús, que hace 50 días ustedes lo crucificaron, les voy a dar la grande noticia. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús no les dice Cristo hasta que le dice: este Jesús que ustedes crucificaron, Dios, Él es el Mesías que tanto ustedes estuvieron esperando. Dice que se les arrugó el corazón. ¿Qué hacemos? Bautícense. 3,000 se bautizaron por esta palabra. Esto fue la palabra que detonó. ¡Pum! Ese que ustedes crucificaron, ¿saben qué? Es el Mesías. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué hago? Bautízate. 3,000. Esa es la reacción maravillosa de entender el evangelio, porque eso es lo que nosotros vamos a predicar, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesús. La iglesia, Hechos 5, no cesaban de predicar y enseñar. No hay otra cosa, no existe otra cosa más que eso. No, vamos a ver esto y dancing. No, esta noche va a haber danza, ¿no? Va a haber palabra, va a haber Espíritu Santo, que es el que convierte, atraviesa y desbarata toda alma. ¿Cómo se llama? La de Hechos, la de Filipo. Va el apóstol San Pablo, por revelación, ya vete a Macedonia. Y ya agarró Pablo y llegó a Filipo, la primera ciudad de Macedonia, la primera ciudad de Europa, la primera ciudad del otro mundo. Ellos estaban en Asia. Y pisa el apóstol San Pablo allí y va al lugar donde adoraban y empezó a predicar el evangelio. No cesaba de predicar, llegaba a eso. ¿Qué creen que pasó? Dice que la vendedora de púrpura, ¿cómo se llama? Lidia. Estaba confundido con Tabita. Llegó el apóstol San Pablo y predicó el evangelio. Y dice la palabra, oigan esto, dice la palabra del Señor que mientras Pablo predicaba, ¿Dios qué? Le abrió el corazón a Lidia. ¿Quién es el qué? Es Dios. Dios le abrió el corazón a Lidia. Y dice San Pablo,
Ya nos vamos, Lidia. No, que se van a ir. Nos rogó. ¿Y saben cuál es la última palabra? Nos obligó a que nos quedáramos. ¿Y saben qué sucedió? Que Lidia es la puerta del Evangelio en Europa. De ahí San Pablo se fue a Filipo, Corintios, de ahí se fue a Roma, se fue a todos los lugares. Esa mujercita, que vale mucho, abrió la puerta para que el Evangelio fuera predicado en toda Europa. ¿Qué les parece? Nos obligó y nos rogó. Nos rogó y nos obligó. ¿Qué? Ahí está la cama, ahí está, y ahí están los fogones, vamos a hacer comidita porque ustedes se quedan conmigo porque yo quiero aprender. O vamos a hacer un culto de dancing, un culto. No. Dios va a abrir el corazón cuando prediquemos el Evangelio. Me quedé a medias. Es que estamos con un pequeño proyecto. Es que Dios empodera. Es que imagínense ustedes que ahora dice, ahora Cristo ya no era Dios en Adán. Adán, tú lo vas a hacer, tú vas a reproducirte, vas a hacer, tú vas a criar las vacas, tú vas a dar esto. Ahora Cristo dice, ya no soy yo, son ustedes. Yo ya me voy, pero yo estoy con ustedes, voy a andar de la mano con ustedes, voy a caminar con ustedes, pero háganlo. Es más, le voy a dar mi espíritu y mi palabra, háganlo por favor, porque yo ya no puedo venir personalmente. Yo voy a estar en ustedes que hagan las cosas. Y esto que el Señor les dejó, ese empoderamiento para dos acciones, para predicar y para ser discípulo. ¿O hay otro? No hay. Hay algo, me invitó el hermano Moya allá cerquilla y vi el ministerio profético. Termino porque va a pasar. Vente, Lalo. Es una hora, estoy al tiempo. Ay, Señor. Pero oigan esto me causó algo que impacto. Cristo es rey, sacerdote y profeta. ¿Sí saben qué son los oficios especiales? El rey se le da poder para que pueda hacer la acción. David tenía poder para defender a su pueblo y para gobernar. El sacerdote era el que estaba entre Dios y los hombres. Jesús fue sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y profeta. ¿Qué significa profeta? El portador de la palabra del Señor. Eso es solamente aquel que le dice Moisés, profeta como yo les levantará Jehová el oigan. Y después le dice Moisés, ¿sabes qué? El pueblo me dijo que tiene miedo, no lo vayas a matar y ya no quieren ver esa lumbre y tienen miedo. Bien han hecho, está en Deuteronomio 18. Y le dice el Señor, ¿sabes qué? Ahora yo voy a poner profetas, ahora ellos van a hablar mi palabra. ¿Qué es la profecía? La profecía es la palabra de Dios para consolar, para instruir, y para predecir, para hacer acontecimientos futuros. Así rápido lo digo. Entonces, rey, profeta y sacerdote, un oficio divino. Solamente lo había tenido Abraham, Noé y los patriarcas, porque ellos sacrificaban, eran líderes y también eran profetas. Pero lo más maravilloso, agárrense de la silla, con todo así, agárrense bien de la silla y con los pies pónganse firmes. Yo los he hecho reyes y sacerdotes. Yo los he hecho reyes y... Les voy a decir una palabra que hay. Se pasó Dios ahí, ¿va? ¿Quieres ser profeta? Habla la palabra del Señor. Esta es la profecía. Esto fue con lo que Dios sanó, cambió, construyó. Esto es lo que Dios nos tiene. Sé profeta de Dios, usando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Mañana continuamos. Es que es un proyecto, acuérdense que es un proyecto, va a tomar unos minutitos porque no hemos acabado la hora. Estamos en el proyecto de una iniciativa tenemos un sueño medio así raro. Como no tenemos un alcance para predicar, queremos hacer iglesias virtuales. Iglesias virtuales. Ocupen la tecnología, hermano. Iglesias virtuales. Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos escuchando esto y creo que
hace mucha falta, hay mucha necesidad. Hablaba nuestro pastor, nuestro hermano Pablo, sobre la encomienda que Dios le dio a Adán. Y le dice, vas a labrar. Bueno, quiero explicarle tantito. A veces nosotros vamos con el sentido literal. Dicen, no, pues fue a chapear y fue a hacer esto, fue a sembrar. Pero tiene un trasfondo, otro trasfondo que quiere decir administrar. Entonces, cuando ya vemos esa palabra administrar, ya mi mente fue en otro lado. Y entonces es lo que el Señor, hermanos, nos ha puesto para administrar. Bueno, tenemos este proyecto con un lema: discípulos haciendo discípulos. Y creo que aquí hay muchos expertos muy buenos, y siempre que nos hablan de discipulado, alguien dice, eso ya me lo sé, ya, eso ya lo tengo lleno el cerebro. Y cierto, ¿no? A veces en nuestras iglesias practicamos eso. Yo mismo en mi iglesia 3 meses le di discipulado a la iglesia y dio resultados, gracias a Dios. Yo estoy desde una iglesia, desde la plantación, desde una pequeña familia, gracias a Dios, y esta iglesia se está multiplicando. Tenemos 4 misiones. Una de las misiones iniciamos, va a llegar el 29 de este mes. El año restauramos 6 vidas y el 29 tenemos campaña y se van a bautizar 4. Así es que ya vamos a tener 10 bautizados y seguimos creciendo. Ya tenemos otro proyecto, gloria al Señor, que iniciamos hace 3 días precisamente, con una pequeña familia de 4 personas. Bueno, vamos aquí. Esto, hermanos, ¿por qué esto? Estamos hablando sobre el crecimiento, o podemos llamarle el crecimiento. Creo que este concepto todos los tenemos. Entonces, en discípulos, haciendo discípulos, se debe a un mandato. Así como escuchamos de Adán, que Dios lo mandó a hacer un trabajo, así también hoy tenemos la gran comisión que ya el hermano Pablo nos leyó en Mateo, capítulo 28, y yo solamente quiero enfatizar aquí sencillamente las 3 palabras claves que podemos encontrar del versículo 19 al 20. La versión 60 dice, por tanto, id y haced. Así es que es ir y hacer. Discípulos. La otra palabra clave sería enseñándoles. Son 3 cosas que podemos encontrar en este mandato. Pero después de todo esto, Pablo le escribe a Timoteo, dice, lo que oíste de mi parte, dice, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora nosotros somos parte. Cuando el Señor encomendó a sus discípulos, decía ya nuestro pastor, los empoderó. Estaban empoderados, o sea que les dio la capacidad, les dio la autoridad y les dice, vayan y hagan y enseñen. Entonces, pero ahorita Pablo le dice ya a la otra iglesia
le dice, bueno, ahora tienen que continuar esto. Encarguen a hombres fieles que sean idóneos. Dice, para enseñar también a otros. Entonces aquí está el otro mandato que Pablo encomienda a los demás. Y entonces aquí estamos nosotros. Aleluya. Bueno, y podemos tener inquietudes y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya mencionaba hace ratito que yo sé que esto nosotros lo conocemos, o muchos saben lo que es un discipulado. Bueno, y a veces existen inquietudes, y estas inquietudes se vuelven preguntas, y podemos plantearnos de qué manera debemos realizar el ministerio al que Dios nos ha llamado. O sea, ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma que podemos nosotros adoptar? Y también podría surgir otra pregunta, y podríamos decir, ¿qué debemos hacer para que la iglesia crezca y sea saludable? Y tal vez exista más preguntas y podemos hacerla. ¿Cómo podemos ser más efectivos al desarrollar la misión de la iglesia? ¿Cómo querrá Dios que distribuyamos nuestro tiempo? ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos nosotros administrar un tiempo e invertir en la obra del Señor? Bueno, ¿qué resultará más en qué condiciones el mensaje debe de llegar a las personas? ¿O cómo debemos enfatizar la calidad o la cantidad? Entonces existen muchas preguntas, muchas inquietudes que podría ahorita hacernos, porque tenemos tal vez la misma oportunidad, estamos enfrente de la iglesia o estamos dentro de la iglesia, tenemos esta responsabilidad. A veces, bueno, yo soy testigo, siempre me gustó predicar, siempre me gustó trabajar en la obra del Señor. Cuando me decían, no, vete allá a la misión, yo ya voy. Me dicen, ve a tocar, yo iba por allá. Pero cuando se planta una iglesia es diferente. Por muy buenos predicadores que seamos, pero en un mes ya no tenemos sermones. Y entonces se nos complica y decimos, bueno, ¿cómo, no? Y también a veces es el miedo que no queremos enfrentarnos para hacer la obra del Señor. Bueno, queremos nosotros responder a todas estas inquietudes en unos temas que hemos seleccionado para poder realizar esta tarea. Tenemos primeramente un temario, y el primer tema que tratamos de poner en la vida de cada uno es viviendo una vida de oración y devoción. Pues igual alguien me va a decir, esto lo hacemos todos los días, pero a veces no tenemos una vida devocional adecuada. O sea, no estamos planteando algo concreto, conciso. Tratamos de hacer algo sin algún propósito, pero cuando empezamos bajo un diseño, entonces yo busco a Dios en un propósito, donde yo necesito marcar un tiempo, establecer algunas reglas para poder lograr el objetivo. La vida espiritual es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto es tan importante porque Dios nos permite llegar a tocar las vidas de las demás personas, porque aquí es donde concentramos algo importante para lograr ese propósito. Siempre le he pedido al Señor, le digo, Señor, llévenos a esa alma necesitada. Llévenos allá. Podríamos salir a las calles, podríamos nosotros recorrer todo el pueblo,
y tal vez funcione. Pero cuando le pedimos al Señor que nos lleve a las personas necesitadas, el Señor los hace, porque es algo que le estamos pidiendo. Aleluya. Entonces, qué interesante, hermanos. Y también que queremos ponerle otro tema, mi historia y la historia de Dios. Ese es un proyecto que tenemos a 3 meses. Entonces, ¿por qué mi historia y la historia de Dios? Porque yo tengo una historia. Yo conocí el Evangelio siendo joven, como 16 años. Desde el 83, creo que ya cumplí como 40 años en el Evangelio. Así es que tengo una historia que contar. Pero selecciono las historias que han impactado en mi vida y yo puedo compartir y puedo incrustar la historia de Dios, como ya decía nuestro pastor. Él dice que el Señor nos llamó para que seamos sus reyes, sus sacerdotes, y todavía no lo pasamos a creer. Todavía seguimos, no, pues soy cualquiera, pero no, somos sus reyes y sus sacerdotes. Aleluya. Entonces, este otro tema que tenemos aquí, preguntas básicas sobre plantación de iglesias. Aquí es donde empezamos como a aterrizar lo que vamos a hacer. Aleluya. Y el siguiente, tenemos 4 campos sobre plantación de iglesias. O sea, los tipos de terreno que escogemos para poder plantar una iglesia. Siempre debemos ver el tipo de terreno y hacer el diseño para poder trabajar en esta plantación. Tenemos el siguiente, plan de entrada y evangelismo. Y pues conocemos el evangelismo. Cada predicador conoce, o la iglesia misma, muchos están súper preparados, entrenados. No creo que, bueno, la mayoría conoce qué es homilética, tal vez hermenéutica o otra historia, teología y todo. Entonces, algunos ya tenemos estas herramientas, pero esos van a permitir poder desarrollar lo que estamos planteando. El siguiente, plan de hacer discípulos. Entonces aquí está la parte importante, ¿cómo voy a hacer discípulos? Ya el apóstol Pablo dice, bueno, esto encomienda a hombres fieles que sepan enseñar también a otros. Entonces aquí es donde nos tenemos que enfocar a hacer discípulos, porque queremos desarrollar las iglesias. Queremos que como iglesia seamos no simplemente, bueno, a veces nos conformamos con reclutar gentes, personas, pero no los enfocamos, no tratamos de que ellos vayan más allá. Queremos hacer que las iglesias sean multiplicadoras o multiplicadores de discípulos. Aleluya. Entonces, el siguiente, plantando y reproduciendo iglesias, es lo que estábamos hablando. Necesitamos que nuestras iglesias se reproduzcan. Decía el hermano Pablo, pues ya, dejemos de llorar. Mejor trabajemos en lo nuestro. Si estamos en la iglesia, tenemos la oportunidad. Todos los que estamos en una iglesia tenemos esta oportunidad. Podemos llegar a ser discípulos. El 8, desarrollo de discípulos que llevarán a la madurez espiritual. Esto es importante, el desarrollo de discípulos que llevan a la madurez. O sea que, como cualquier, tenemos que llegar a una madurez, tenemos que llegar
a ser personas competentes, personas capaces para llevar, hermanos, la encomienda del Señor. El Señor nos ha llamado para eso. Desde que entendimos que la misión que Dios tiene con nosotros, hermanos, empezamos a ver el mundo de diferente. Hay un cantito que me gusta, dice: quiero ser más como tú. Quiero ver como tú miras. O sea, si nosotros no tenemos los ojos del Señor Jesús, no vamos a tener una visión para poder, hermanos, entender la misión de Dios. Pero necesitamos. Y al final tenemos la evaluación y las responsabilidades. Debe haber una evaluación siempre. No tenemos que dejar a medias, no tenemos que tener diseños que no tengan finalmente, hermanos, una meta. O sea, no podemos tener seminarios si no sirven. No podemos enseñar si no nos lleva a ninguna parte. ¿De qué sirve aprender bastante? A veces decimos: es que yo ya estoy harto de estudiar o ya tengo mucho conocimiento, pero ¿de qué sirve si no llegamos a nada? Yo puedo tener mucho conocimiento, puedo tener muchas habilidades, puedo ser tal vez con mucho potencial, pero si ese potencial no se convierte en potencia, nada somos, no servimos para nada y siempre vamos a estar aquí esperando, hasta llorando, decepcionados, porque no podemos hacer nada. Y pues queremos invitarle esto, que nos armemos de valor y tomemos el reto. Siempre va a haber dificultades, eso es lo de siempre. Siempre miraremos algunas veces o muchas veces como miraron los espías, que fueron elegidos para que fueran a inspeccionar la tierra prometida. 10 de ellos trajeron la misma información y dijeron: no, pues cierto, la tierra es buena, traemos el fruto, que indica que la tierra es muy productiva. Pero vimos también ciudades enormes, fortificadas, o sea, que quiere decir que tenían murallas. Pero también vimos, dice, hombres de gran estatura. Y otros dijeron: no, y también vimos a los gigantes. Dice: no, y es gente que traga a sus moradores. Entonces algunos dijeron: no, pues cierto, la promesa de Dios que nos dijo que nos va a dar la tierra prometida, pero imposible. Pero 2 de ellos dijeron: esta tierra nos la dio el Señor, esta tierra nos pertenece, esta tierra es nuestra. Esas ciudades amuralladas, fortificadas, ahí vamos a habitar nosotros, porque el Señor nos las entregó. Vayamos y tomémosla. Es lo que necesitamos. Señor le bendiga. Gracias a Dios, vamos a hacer estos cursos por Zoom, para que ustedes sean, porque no voy a estar allá el hermano. Vamos a tratar de utilizar el miércoles 2 horas por Zoom para tomar las 9 lecciones y empezar a usar esto. Yo sí quisiera, ojalá que pudiéramos hacerlo, y hacemos el Zoom y vamos a empezar a trabajar bajo este sistema, porque pues hay que utilizar hay que utilizar lo que tenemos en este momento. Sí, hermano, mañana continuamos. Nada más me pasé 5 minutos, mañana tengo otra hora, así que continuamos.